¿Qué tal? El video del día de hoy se va a tratar del tema de cifras significativas. Una cifra significativa es aquella que aporta información no ambigua ni superflua acerca de una determinada medida experimental. Las cifras significativas, que las abreviamos como CS, vienen determinadas por el error de la medición y son aquellas que ocupan una posición igual o superior al orden o posición del error. Tomemos por ejemplo una regla graduada en milímetros con la cual queremos leer un clavo. Posicionamos el inicio del clavo en donde está el 0 y vemos que con seguridad podemos decir que este clavo llega hasta los 3 centímetros y después hasta los 7 milímetros. La línea punteada nos indica hasta dónde llega la punta del clavo. Y si nos fijamos, esta línea está más allá de los 7 centímetros. Pero podríamos hacer una primera aproximación a la medición y decir que el clavo mide 3.7 centímetros. Esta medición sería una medición incompleta, ya que nosotros podemos dar más información al usar esta herramienta. Es decir, esos 3.7 centímetros son aquellos datos de los cuales nosotros estamos seguros. Pero aún podemos dar una cifra más. Esa cifra que estaría dada por el observador es una cifra que me va a representar la incertidumbre de la medición, es decir, el error que podría tener esa medición. En este caso, yo estoy decidiendo que esa cifra sea el 2. Como ya no tengo más graduaciones dentro de ese milímetro, el hecho de que yo ponga un 2 o un 3 o un 4 tendría el mismo valor para cuestiones de la medición. Por lo tanto, si yo reporto la cifra 3.72 centímetros, ahí mi medida ya es correcta, porque ya estoy agregando una cifra que me dice la incertidumbre de la medición. Hay varias reglas para conocer el número de cifras significativas. Aquí vamos a utilizar 5 y se van a explicar poco a poco. La primera es que todos los dígitos diferentes de 0 son significativos. Por ejemplo, si tenemos el número 315, todos esos dígitos son diferentes de 0, por lo tanto tenemos 3 cifras significativas. En el segundo ejemplo, con el número 23.98 tenemos 4. Y finalmente, si tenemos alguna cantidad expresada en notación científica como 1.2 por 10 a la 3, tenemos 2 cifras significativas. La siguiente regla es que los ceros antes del primer dígito diferente de 0 no son significativos. En esta tabla tenemos 3 ejemplos. El primero es la cifra 0.013. Ahí los primeros 2 ceros que van antes del 13 no son significativos, por lo tanto tenemos 2 cifras significativas. En el segundo ejemplo, el 0.004, solamente vamos a tener una. Y finalmente, en la cifra 0.2 por 10 a la 3, e igual, solamente vamos a tener una cifra significativa. La siguiente regla nos dice que en un número con punto decimal, los ceros después del último dígito diferente de 0 son significativos. E igual tenemos 3 ejemplos. La primera cantidad, que es 315.00, tiene en total 5 cifras significativas. Estamos considerando el 3, el 1, el 5 y los 2 ceros que siguen del 5 porque están después de un punto decimal. En el caso del 7.90, ahí tenemos 3 cifras significativas, porque se considera tanto el 7 como el 9 y el 0 que está al final.
Finalmente, en el ejemplo 1.0 por 10 a la 3 tenemos dos cifras significativas, porque se consideran tanto el 1 como el 0, ya que el 0 se encuentra después del punto decimal. La siguiente regla nos dice que los ceros en medio de dos dígitos significativos son significativos. En este caso, el primer ejemplo, en donde tenemos la cantidad 308.02, hay dos ceros, uno que está entre el 3 y el 8 y el otro que está entre el 8 y el 2. Como todas esas cifras son cifras significativas, esos dos ceros que se encuentran en medio también son significativos. Por lo tanto, tenemos en total 5 cifras significativas en esa cantidad. En el segundo ejemplo, con el número 20.0, el 2 es cifra significativa. Luego, el último cero, como se encuentra después del punto decimal, también es significativo. Por lo tanto, el cero que está en medio de esas dos cifras en los extremos también es significativo. Entonces tenemos un número con 3 cifras significativas. Finalmente, en el último ejemplo, el 1.02 por 10 a la 3, tenemos 3 cifras significativas, ya que se consideran todas las que están ahí, a excepción de la base, como cifras significativas, tanto el 1, el 0 y el 2. La siguiente regla nos dice que en un número sin punto decimal, los ceros después del último dígito diferente de 0 pueden o no ser significativos. En este caso, ¿qué puedo hacer al respecto? Necesitaría más información acerca de la cifra o de la medición tal cual, es decir, algún dato que me indique de dónde es que proviene esta medición o con qué aparatos se está realizando. La otra es que la notación científica puede ayudarme a definir cuántas cifras significativas tiene esa cantidad. Si vemos este ejemplo y tenemos el número 6100, esos dos ceros después del 1 no sabemos si son significativos o no. Lo que podemos hacer en este caso es representar la cifra en notación científica como 6.1 por 10 a la 3, y ahí ya podemos saber que este número tiene dos cifras significativas. Además de estas reglas para saber el número de cifras significativas, hay otras que nos sirven para hacer operaciones considerando la incertidumbre en las mediciones. Aquí solamente voy a resumir 4 de ellas, de los cuales se verán ejemplos en el salón de clase. La primera regla es que los resultados experimentales se expresan con solo una cifra dudosa, como lo habíamos visto en el ejemplo de la medición hecha con la regla graduada en milímetros. La segunda regla es que las cifras significativas se cuentan de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0 y hasta el dígito dudoso. Es decir, que el dígito que me representa la incertidumbre en la medición también se considera parte de las cifras significativas. Luego, cuando tenemos operaciones con datos que provienen de alguna medida, cuando sumamos o restamos estos números, el número de cifras decimales del resultado es igual al de la cantidad con el menor número de decimales. A diferencia de cuando hacemos otro tipo de operaciones como multiplicar o dividir, y por eso puse el asterisco en este caso, ya que aquí también se incluyen otro tipo de operaciones como funciones exponenciales, trigonométricas, logarítmicas, potencias. En este caso, el número de cifras significativas del resultado es igual al del factor con menos cifras significativas en los datos. Así que en estos dos casos hay que hacer una distinción entre sumar o restar, en donde nos fijamos en el número de decimales, y en todas las demás operaciones en donde nos fijamos en el menor número de cifras significativas.
hasta aquí llegaría esta presentación. Cualquier duda, por favor, me pueden escribir al correo alejandro.mijangos@itesem.mx. Hasta luego.